programa de hoy, experto indica que el ex cardenal McCarrick fue capaz de engañar a San Juan Pablo II. Papa Francisco bendice imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Obispos piden a bolivianos trabajar por la reconciliación del país. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa y les contamos que el biógrafo de San Juan Pablo II indicó que el ex cardenal McCarrick fue capaz de engañar al Papa Peregrino y a otros representantes de la Iglesia por su personalidad patológica. Conozcamos los detalles. George Weigel, experto autor católico, miembro distinguido del Ethics and Public Policy Center y biógrafo de San Juan Pablo II, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que el ex cardenal Theodore McCarrick fue capaz de engañar a San Juan Pablo II para asegurar que fuera promovido en la jerarquía eclesial, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales e inconductas identificadas en el tiempo en el que fue designado arzobispo de Washington y creado cardenal. Asimismo, argumentó que McCarrick tiene una personalidad patológica y que su capacidad para mentir a los que estaban a su alrededor fue un hito en su carrera y ascenso en la Iglesia. Como se recuerda, en el informe publicado recientemente por el Vaticano sobre este caso, se señala que fue probablemente Juan Pablo II quien personalmente designó a McCarrick como arzobispo de Washington, incluso luego de recibir acusaciones contra él en 1999 y pese a otras consideraciones y acusaciones que resultaron en la descalificación de McCarrick para liderar la arquidiócesis de Chicago y Nueva York. No obstante, el texto pone en manifiesto que el Papa Peregrino recibió información imprecisa de parte de varios obispos de Estados Unidos sobre el historial de McCarrick, quienes dijeron a la Santa Sede en el año 2000 que no estaban preocupados por su capacidad como obispo y tampoco tenían razones para sospechar de inconductas. Frente a esto, Weigel hizo referencia a lo expuesto por el documento sobre la relación personal del ex cardenal con Juan Pablo II e indicó que ciertamente la capacidad de McCarrick de ganar y abusar de la confianza de otros es ahora un hito en su modus operandi. Por otro lado, el informe resaltó además las experiencias de San Juan Pablo II como obispo en Polonia en la era soviética, durante la cual las autoridades comunistas usaban acusaciones de inconductas sexuales para desacreditar a la Iglesia. Teniendo en cuenta este contexto, Weigel expresó que la experiencia de Juan Pablo II en Polonia y con la Unión Soviética le dio cierta familiaridad con el uso de acusaciones sin sustento y mentiras contra sacerdotes y obispos como táctica usada contra la Iglesia Católica. Asimismo, afirmó que los errores de juicio del pontífice deben verse desde el panorama de los engaños de McCarrick, quien mintió a buena parte del episcopado de Estados Unidos y a muchos católicos, incluyendo a los que financiaban sus actividades y a muchos en la izquierda católica, para quienes él era un héroe. Una serie de factores para hacer luz sobre la relación entre McCarrick y el Papa San Juan Pablo II. Por un lado, el Papa conoce a McCarrick en los años 70, la personalidad de McCarrick con una gran habilidad psicológica de congraciarse con las personas con las que quiere congraciarse. Posteriormente, una serie de omisiones, de falta de debida diligencia en parte de los obispos que tenían que aconsejar a la Santa Sede sobre la nómina de obispos, de modo que incluso, al menos en uno de los casos, un obispo que fue testigo del acoso de McCarrick hacia un joven clérigo dio el visto bueno para la promoción de McCarrick. Todo esto creó una tormenta perfecta de desinformación que llevó a que se cometiera un error gravísimo en la Santa Sede de promover a esta persona cuya doble vida era tan cuestionada y rumorada en ambientes eclesiásticos a ser cardenal y arzobispo de Washington. Con esto la figura de San Juan Pablo II, digamos, se puede ver en mayor claridad y se puede entender por qué lamentablemente se cometió el error de nombrarlo y promoverlo a ambientes de tal influencia al ex cardenal McCarrick. Por otro lado, el Papa Francisco bendijo esta semana una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Conozcamos los detalles. Este miércoles 11 de noviembre, el Papa Francisco bendijo una imagen de la Virgen María de la Medalla Milagrosa en el Vaticano con motivo del 190 aniversario de la aparición de la Madre de Dios a Santa Catalina Labouré.
En la ceremonia privada estuvo el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Mafrick, junto a una pequeña delegación que organiza una peregrinación de la imagen que iniciará el próximo diciembre y recorrerá todas las regiones de Italia durante un año. En esa línea, la familia vicenciana explicó que en esta difícil situación que se vive en todo el mundo con motivo de la pandemia de COVID-19, en una sociedad fuertemente afectada por las tensiones entre continentes, los hijos espirituales de San Vicente de Paúl inician con una peregrinación mariana, un recorrido de anuncio del amor misericordioso de Dios. Como se recuerda, en una noche de julio de 1830, Catalina Labouré, una joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, vio una aparición de la Virgen. En el largo encuentro que mantuvo con ella, la Madre de Dios le recordó a la hija de la Caridad que los tiempos son muy tristes, pero que al estar al pie del altar, las gracias se esparcirán sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor. Ahora nos vamos hasta Chile para conectarnos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien tiene información sobre el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aoz Braco, quien recibió el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en Chile. Adelante, Giselle. Hola, ¿cómo están? Desde aquí les informo que el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aoz Braco, recibió el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega. Esta entrega se aplazó debido a la pandemia del coronavirus y se realizó antes de la partida de Monseñor Aoz a Roma, en vista al consistorio para la creación de nuevos cardenales del próximo 28 de noviembre, del cual él será partícipe. Tras recibir el palio arzobispal, signo de comunión con el pueblo y la jerarquía de la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago alentó a ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de la sociedad chilena. Recibir el palio arzobispal me une más a ustedes, no para enseñarles, sino para que yo aprenda de ustedes, de su sabiduría y de su ministerio, dijo a los otros obispos presentes. Unidos para que busquemos juntos los caminos del Señor, su santa voluntad para nosotros y para el pueblo santo en este Chile de la pandemia y la crispación violenta, de las esperanzas e ilusiones por construir una sociedad más justa y mejor, afirmó. Monseñor Aoz alentó a aprender y ejercer el diálogo entre los obispos y el diálogo con el pueblo santo de Dios para discernir y hacer opciones de servicio. Monseñor Celestino Aoz ya se encuentra en Roma en la residencia de Santa Marta y realizando un aislamiento preventivo de 10 días después de dar negativo a un test de COVID-19 y preparándose espiritualmente para la creación cardenalicia. Y la comunidad San José de Nazaret de la diócesis de Linares se encuentra esperanzada al ver cómo su capilla se levanta después de haber sido consumida por un voraz incendio hace 3 años. Durante el verano de 2017, Chile sufrió distintos incendios forestales que arrasaron con poblados enteros. Uno de ellos fue la localidad de Santa Olga, de unos 6.000 habitantes, donde fallecieron 8 personas. Luego de 3 años, el pueblo sigue levantándose con mucho esfuerzo y la capilla de San José de Nazaret inició hace algunas semanas la bendición de los primeros cimientos. Durante la bendición, el obispo de Linares, Monseñor Tomislav Koljatich, destacó que el pasado forma parte de la historia y fortalece para ponerse de pie y ser testimonios del Señor. En tanto, el padre Gonzalo Aravena, párroco del lugar, recordó los duros momentos del día del incendio y la desolación de los días siguientes. En medio de las cenizas, el sacerdote logró rescatar la campana de la capilla, un testimonio de que el Señor nos sigue llamando, dijo el padre Aravena. Asimismo, destacó la fe de un pueblo sencillo, la perseverancia y la oración. Así como el fuego es fuerte para destruirnos, más fuerte es la fe del pueblo cuando cree que es posible superar las cosas. Pone su confianza en el Señor y no se deja vencer jamás, porque la fe en Cristo es nuestra victoria siempre, sostuvo. En la ceremonia de bendición también estuvo presente la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que continúa recibiendo aportes para terminar la capilla y de esta forma lograr una verdadera reconstrucción espiritual de su gente. Desde Santiago de Chile seguimos trabajando para llevarles las noticias más relevantes. Adelante, Eddie y Natalie. Gracias, Giselle.
Ahora les contamos que los obispos de Bolivia le pidieron al pueblo boliviano trabajar por la reconciliación del país. Hace poco, la Conferencia Episcopal Boliviana alentó al país a reconciliarse, sanando las heridas causadas por la división y el enfrentamiento entre bolivianos. Dicho mensaje, leído por el secretario general de la Conferencia Episcopal de la Nación, Monseñor Aurelio Pessoa, se realizó al término de la 107 Asamblea de Obispos. En ese contexto, el prelado recalcó que es la hora de la reconciliación, comenzando de nuevo como país y seguir caminando por la historia, reconociendo errores y teniendo la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Por ello, pidieron despojarse de las ideologías que dividen, enfrentan y agobian con falsas polémicas, racismos, nacionalismos, regionalismos y luchas de poder, para que de esta forma se construya una sociedad unida, respetando la diversidad, reconociendo a los hermanos y caminando hacia un país en paz, respeto y tolerancia. Además, los obispos también precisaron que para alcanzar mayor dignidad y libertad se requiere más inversión del presupuesto nacional en salud y una economía sólida y productiva, con empleos estables, formales y de calidad. Finalmente, respecto a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 18 de octubre, los obispos manifestaron que fue un acto reflejo del espíritu democrático del pueblo boliviano y que ha creado un clima de esperanza y a la vez de sospecha para varios grupos de la sociedad. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, vacuna de Pfizer 90% contra el COVID-19 no utilizó células de bebés abortados. Anuncian curso online de formación provida y educación sexual desde la mirada del amor. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre el pedido de los obispos del país para garantizar las elecciones de abril del 2021 ante la crisis política actual. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que ante la difícil situación política que se vive en el país, los obispos de la nación pidieron garantizar las elecciones de abril de 2021. El pasado 9 de noviembre, el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, impulsada debido a acusaciones en su contra por corrupción cuando era gobernador regional de la ciudad de Moquegua entre los años 2011 y 2014. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la destitución ocurre a 5 meses de las elecciones generales en el país. Ante este panorama, los prelados peruanos indicaron a través de un comunicado que el Perú necesita de cada ciudadano para consolidarse como nación y que es necesario promover valores como la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. Por ello, instaron a que se realicen las elecciones generales del próximo mes de abril, así como la transferencia de las autoridades de gobierno en el mes de julio del 2021. En esa línea, alentaron a seguir luchando contra la corrupción y recordaron que la dignidad de la persona humana, de la familia y el bien común son los pilares de cualquier sociedad que mira su futuro con responsabilidad y esperanza. Continuamos con más noticias y les contamos que el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Antonio Cortés, invitó a todos los fieles a participar este domingo 15 de noviembre de una jornada de oración por la paz y unidad nacional. A través de un comunicado, el prelado afirmó que la situación que vive el país es dramática y dolorosa y resaltó que es necesario que todos los peruanos tomemos conciencia de que somos agentes de unidad y de progreso en el respeto irrestricto a la Constitución del país, motivo por el cual podemos y debemos asumir nuestra responsabilidad consciente y solidaria hoy, reflexionando serenamente y siendo auténticos protagonistas de nuestro presente.
En ese sentido, invitó a toda la población a dejar de lado las discrepancias y confrontaciones que dañan al país y a sumar esfuerzos en favor de la nación. Por ello, expuso que ve conveniente que este domingo 15 de noviembre sea considerado como día de oración por la paz y la unidad del país, y detalló que cada párroco en la diócesis de Tacna y Moquegua organizará algún gesto de oración por la causa. Finalmente, el prelado aseguró su oración, bendición y cercanía a todo el pueblo en estos momentos cruciales para el Perú. Ahora les contamos que debido a la vacancia del presidente Martín Vizcarra, se ha frenado en el país el intento de despenalizar el aborto en menores. El propósito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú de presentar esta semana un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual en menores de 14 años ha quedado sin efecto por la vacancia de Martín Vizcarra. Dicho proyecto contempla que niñas menores de 14 años que queden embarazadas producto de una violación puedan abortar con el consentimiento expresado de los padres o por decisión médica. Ante esta disposición, distintas entidades pro vida del país criticaron que el proyecto en cuestión no considere el derecho humano a la vida del niño peruano concebido. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Un cambio de gobierno en el Perú en medio de acusaciones de corrupción, pero también donde parte del juego político tenía que ver con la defensa de la vida. El vacado presidente Vizcarra, la ministra de Justicia de este presidente, estaba impulsando un proyecto para despenalizar el aborto desde los 14 años. Así que con la desaparición de Vizcarra del poder también ha dejado de estar en vigencia este proyecto. Y eso es una cosa muy positiva. El presidente actual ha hecho referencia, como establece la Constitución peruana, a el lugar principal de la fe católica con la libertad de culto. Y todo eso nos hace pensar que ante la ausencia de acusaciones fundamentadas contra el nuevo presidente, que no las hay, lo que hay es movimientos de rechazo hacia él por parte de colectivos que generalmente están vinculados con la promoción del aborto y el LGTBismo. Todos son factores a considerar para ver con esperanza este periodo de un gobierno interino previo a las próximas elecciones en el país. Continuando con más información, les contamos que hace poco se anunció que la vacuna de Pfizer, en alianza con BioNTech, es 90% efectiva contra el COVID-19 y para su realización no se utilizó células de bebés abortados. Veamos el siguiente informe. Recientemente se anunció que la vacuna que vienen desarrollando las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech es 90% efectiva contra el COVID-19 y fue generada sin utilizar células de bebés abortados. Al respecto, Charlotte Lozier Institute, la entidad investigadora del grupo Provida estadounidense Susan B. Anthony List, catalogó la vacuna como éticamente indiscutible, ya que fue desarrollada utilizando secuenciación genética en computadoras sin usar células fetales. Por su parte, Pfizer anunció la efectividad de la vacuna que se viene trabajando con su socio BioNTech en un comunicado publicado el pasado 9 de noviembre. En dicho texto, dio a conocer los resultados positivos de eficacia del estudio de fase 3, etapa tardía, de la posible vacuna COVID-19, la cual es más del 90% efectiva para prevenir coronavirus en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 en el primer análisis de eficacia provisional. Según afirmó la entidad, esto significa que están a un paso más cerca de brindarles a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta pandemia mundial. Cabe resaltar que en un documento de 2005, la Academia Pontificia para la Vida señaló que los problemas morales que rodean a las vacunas creadas en células provenientes de fetos abortados pueden ejercer una carga moral en los católicos que las usen. En ese sentido, señaló que estos tienen la obligación de usar vacunas de origen ético cuando estén disponibles y además tienen la obligación de hablar y solicitar nuevas formas de desarrollo que no se deriven de fetos abortados. Por otro lado, en Uruguay, los obispos del país se unieron en una peregrinación espiritual a la Virgen de los 33 para pedirle por el fin de la pandemia. Veamos.
A inicios de esta semana, los obispos de Uruguay suplicaron a la Virgen de los 33, patrona del país, por su ayuda para el fin de la pandemia y sus consecuencias. Para resguardar la vida de las personas, las autoridades eclesiales alentaron una celebración sin peregrinos y una participación reducida de fieles en el santuario ubicado en Florida. En esa línea, la misa fue presidida por el obispo de Florida, Monseñor Martín Pérez Escremini, y el obispo de Tacuarembó, Monseñor Pedro Volcan, a cargo de la homilía, y quien expresó que desde los albores de la patria, los uruguayos aclaman a la Virgen de los 33 como madre, capitana y guía. Asimismo, Monseñor Volcan exhortó a salir al encuentro del otro para brindar consideración, estima, solidaridad y signos de fraternidad y compromiso, con el fin de seguir construyendo para así crecer con todos los hermanos con los que en el caminar de la vida uno se encuentra. Además, expresó que al tomar medidas sanitarias y de distanciamiento en esta importante celebración, se expresa el mayor acto de caridad con el pueblo fiel. Cabe resaltar que, entre otras peticiones, los obispos rogaron también a la patrona de Uruguay para que ilumine a las autoridades y a todos los que detentan alguna forma de poder para que lo pongan al servicio del bien común en la justicia. Por otro lado, la reconocida conferencista pro-vida y conductora del programa Ellas lo Dicen de WTN, Marcela Palos, dictará el curso online Latidos Conscientes para ayudar a la formación en temas de defensa de la vida, matrimonio y familia y educación de la sexualidad en el amor. Con el fin de contarnos todos los detalles de este importante curso, está conectada con nosotros la misma Marcela Palos, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte en el programa, Marcela. Un gustazo para mí. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo para todos ustedes. Marcela, ¿cómo decidiste realizar este curso Latidos Conscientes y cuál es su objetivo final? Pues mira, ante tanta ataques que recibe la vida, la dignidad de la persona humana y la sexualidad que es constante en nuestra sociedad y en nuestra cultura posmoderna, qué importante es blindar los corazones de nuestros jóvenes, el de los adultos también, y obviamente solo se puede lograr a través de la formación, ¿no? El conocer lo que es la dignidad de la persona, lo que es el amor, el valor de cada uno de nosotros y la belleza de la sexualidad humana vista desde la mirada del amor, creo que es el antídoto ante toda esta sociedad de descarte en la que nos hemos sumido y que es tan importante salir. ¿Y nos podrías comentar cuáles son algunos de los temas que abordarán y por qué consideras que son importantes de entender? Pues mira, empezamos desde el interior de la persona, el que la persona se valore, conozca cuáles son sus virtudes, también reconozca sus vicios y de esa manera pueda entender que nuestros vicios son los que al final generan todas las problemáticas sociales en las que estamos inmersos, pero que también nuestras virtudes son las que nos van a sacar de esto. Y la virtud que más me encargo de promocionar en todo este programa es la virtud de la castidad, como esa virtud que si la viviéramos, pues se acabarían un montón de problemáticas sociales como es el aborto, los divorcios, la infidelidad, obviamente las enfermedades de transmisión sexual, la trata de personas, la pornografía, la prostitución, es decir, un montón de problemáticas. Y en la medida en que vamos haciendo a la persona consciente de todo esto, también le vamos llevando por todos los conceptos de dignidad de la persona humana, de la belleza, de la sexualidad, como ese don maravilloso que somos, la belleza de lo que es la persona como una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual y a partir de ahí, por lo tanto, asumir nuestra dignidad y todo lo que valemos y todo lo que podemos lograr con nuestra vida para poder defender la vida de los demás, primero tengo que ver valiosa la mía, si no, no se puede. Y entonces esa es la gran tesis de este programa de Latidos Conscientes, es que cada uno ame y valore su vida para desde esa perspectiva poder defender y valorar la vida de los demás y obviamente la vida de los no nacidos. Finalmente, Marcela, dinos por favor cómo pueden inscribirse aquellas personas interesadas en participar del curso. Bueno, pues entren a la plataforma de Holidemia. Este curso está totalmente grabado, tiene muchísimo contenido en PDF. La verdad lo hicimos con mucho corazón para la formación de jóvenes, de adultos, de
de formadores, justamente que sean padres de familia, profesores, catequistas, ¿no? Todas las personas que al final de cuentas están inmersos dentro de la formación de los jóvenes, de los niños. Está diseñado este curso, pero también para los jóvenes y también para las parejas que quieren vivir la castidad, o a lo mejor jóvenes que están teniendo problemas con adicción a la pornografía, porque el curso, lo padrísimo del curso es que abarca los temas de la dignidad de la persona humana y la sexualidad humana vista desde la mirada del amor. Por eso está tan padre. Entonces pueden entrar a la plataforma de Holidemia y ahí se pueden inscribir en el curso de Latidos Conscientes, que ahorita tiene descuento, entonces también hay que aprovecharlo. Van a encontrar un montón de material. Una vez que adquieren el curso, tienen acceso a él de por vida y pueden tener mensajería instantánea conmigo, así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que se les atore, pues con todo el gusto voy a poder resolver todas sus dudas, y yo encantada de aportar a la formación de cada una de las personas que se inscriban en este curso. Marcela Palos, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y sigan las redes de Amares Conferencias. Muchísimas gracias. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales y a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.